Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, amigos, tenemos un tema que es un bombazo, un tema que nos va a mantener al borde del asiento. Ya saben que en este canal nos encanta explorar los entresijos del mundo del entretenimiento, de las series turcas que tanto amamos y, por supuesto, de las vidas de nuestros actores favoritos. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan en nuestros corazones seriéfilos, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no crean que es un vídeo más sobre sus trabajos, sus romances, o sus proyectos futuros, no. Hoy vamos a especular, a analizar, a soñar. Demet Özdemir al rescate. ¿Logrará salvar a Can Yaman de la adicción? Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema delicado y polémico basándonos en rumores, especulaciones, análisis de comportamientos y, por supuesto, en la gran química que para muchos existe entre estas dos estrellas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías y mucho salseo. Antes de empezar a desgranar este tema tan potente, quiero pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más noticias jugosas y análisis interesantes. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que espero que disfruten tanto como yo disfruto hacerlo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, vamos al grano. ¿De dónde viene esta idea loca, esta especulación que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fanáticos? Bueno, todo comenzó con una serie de rumores sobre Can Yaman y, digamos que ciertas adicciones. No voy a entrar en detalles explícitos, porque no quiero caer en especulaciones sensacionalistas, pero digamos que se habla de un comportamiento errático, cambios bruscos de humor, y lamentablemente de un posible problema de adicción a sustancias. Estos rumores, claro, no han sido confirmados oficialmente. Son eso, rumores. Pero el hecho de que hayan circulado con tanta fuerza, y que algunos medios de comunicación turcos hayan insinuado algo similar, nos hace reflexionar. Además, la propia trayectoria de Can Yaman, con altibajos emocionales y profesionales, ha generado cierta preocupación entre sus seguidores. Hemos visto momentos de gran éxito y reconocimiento, pero también hemos sido testigos de situaciones que para muchos han sido desconcertantes y preocupantes. Y es que en el mundo del espectáculo, la presión, la fama y las tentaciones pueden ser abrumadoras. Ahora bien, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Recordemos que Demet y Can compartieron la pantalla en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Muchos fans llegaron a soñar con un romance real, y durante un tiempo, se habló mucho de que estaban juntos. Si bien nunca se confirmó, la conexión entre ambos era evidente. Esa chispa, esa complicidad que se veía en la pantalla, traspasaba la ficción. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la cercanía que demostraban, todo apuntaba a una conexión especial. Demet, con su personalidad fuerte, su profesionalismo y su sensibilidad, siempre ha demostrado ser una persona muy centrada y preocupada por el bienestar de los demás. Y aquí es donde entra la especulación: ¿podría Demet, con su amistad y su cercanía a Can, ser una influencia positiva? ¿Podría, de alguna manera, ser una especie de ángel guardián, que lo ayude a superar un posible problema de adicción? Claro, esto es una hipótesis, una fantasía que surge del cariño que le tenemos a estos dos actores y de la preocupación que sentimos por Can. No estamos diciendo que Demet sea la solución mágica, ni que tenga el poder de salvar a nadie. La adicción es una enfermedad compleja, y la recuperación requiere de un proceso largo y, sobre todo, de la voluntad del individuo. Es fundamental entender que la lucha contra las adicciones es un camino arduo, lleno de altibajos y que necesita de un compromiso firme y constante. Pero, imaginen por un momento la posibilidad. Imaginen a Demet utilizando su cariño y su influencia para motivar a Can a buscar ayuda profesional, a rodearse de un entorno positivo y a recuperar el equilibrio en su vida. ¿No sería hermoso? ¿No sería una historia digna de un guión de novela turca? Ver a dos personas que se han conectado de manera tan especial, en la vida real y en la ficción, unirse para superar un desafío tan grande, sería algo realmente conmovedor. Además, hay que destacar que Demet, en su vida personal, ha demostrado ser una persona muy madura y resiliente.
Ha pasado por situaciones difíciles, como cualquier persona, y siempre ha sabido mantenerse firme y enfocada en sus objetivos. Su experiencia, su empatía y su fuerza de voluntad podrían ser un gran apoyo para Khan, en caso de que necesite ayuda. Hemos visto cómo ha sabido manejar su carrera, cómo ha enfrentado rumores y especulaciones, y cómo siempre ha mantenido una imagen positiva y profesional. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades es algo que, sin duda, podría ser un gran activo para Khan. Por otro lado, el mundo del espectáculo, a menudo, es un torbellino de presiones, fama, dinero y tentaciones. La exposición mediática constante, la exigencia de mantener una imagen perfecta, y el estrés inherente a la profesión, pueden ser factores desencadenantes de problemas de adicción. En este sentido, tener una red de apoyo sólida, como la de Demet, es fundamental para poder sobrellevar la situación. Las presiones son enormes, las largas jornadas de trabajo, las críticas constantes, la necesidad de complacer a un público exigente, todo esto puede afectar la salud mental de una persona y, en algunos casos, llevar a comportamientos autodestructivos. Es importante ser claros, nadie sabe realmente lo que está pasando en la vida personal de Khan Yaman. Solo tenemos rumores y especulaciones. Pero el hecho de que el tema de la adicción haya surgido, y que Demet esté involucrada de alguna manera, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el apoyo y la empatía en momentos difíciles. La amistad, en sus diferentes formas, puede ser un faro en la oscuridad, una fuente de apoyo incondicional. Y en el caso de Khan y Demet, la conexión que tienen es innegable. También es importante recordar que la salud mental y el bienestar emocional son temas muy serios. La adicción es una enfermedad que requiere tratamiento profesional y, sobre todo, el apoyo de seres queridos. No debemos juzgar a nadie, sino ofrecer nuestro cariño y comprensión. La estigmatización es uno de los mayores obstáculos para la recuperación. Es crucial que hablemos abiertamente sobre estos temas, que derribemos barreras y que ofrezcamos un entorno seguro y comprensivo para aquellos que luchan contra las adicciones. En definitiva, la idea de que Demet pueda salvar a Khan es en gran medida una fantasía, una esperanza que nace del cariño que le tenemos a ambos actores. Pero también es una reflexión sobre la importancia de la amistad, el apoyo mutuo y la necesidad de rodearse de personas que nos quieran y nos ayuden a superar los obstáculos de la vida. Es un recordatorio de que en momentos difíciles el amor, la amistad y la empatía pueden ser el mayor de los tesoros. Ahora, quiero ir un poco más allá y analizar algunos puntos que me parecen relevantes en esta historia. Primero, la importancia de la comunicación. Si realmente existe una preocupación por parte de Demet, es fundamental que se establezca una comunicación abierta y honesta con Khan. Que le haga saber que está ahí para él sin juicios, y que le ofrezca su apoyo incondicional. La comunicación es la base de cualquier relación, y en este tipo de situaciones, es aún más crucial. Segundo, la necesidad de buscar ayuda profesional. Como ya hemos dicho, la adicción es una enfermedad y requiere tratamiento especializado. Demet, como amiga, puede ser un gran apoyo, pero no es una profesional de la salud. Lo ideal sería que Khan buscara ayuda de terapeutas, psicólogos o especialistas en adicciones. Es importante que entienda que no está solo en esta lucha y que existen recursos disponibles para ayudarlo. Tercero, el papel de los amigos y la familia. El entorno de una persona que lucha contra una adicción es fundamental para su recuperación. Los amigos y la familia pueden ser un gran apoyo emocional, pero también pueden influir en su proceso de recuperación. Es importante que el entorno sea positivo, comprensivo y que fomente un estilo de vida saludable. Cuarto, la importancia de la privacidad. Es fundamental respetar la privacidad de Khan Yaman. Si está pasando por un momento difícil, merece respeto y comprensión. No debemos caer en el sensacionalismo ni en la especulación. Es importante que se sienta seguro y que tenga la libertad de buscar ayuda sin sentirse presionado por los medios o los fanáticos. Quinto, la esperanza. La esperanza es un ingrediente fundamental en la lucha contra las adicciones. Es importante que Khan sepa que es posible recuperarse, que puede superar sus problemas y que puede volver a tener una vida plena y feliz. La esperanza es lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En este punto quiero detenerme un momento para hablar de la responsabilidad que tenemos los creadores de contenido en redes sociales. Es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras especulaciones.
No debemos caer en el sensacionalismo, ni en la difusión de información falsa o dañina. Debemos ser responsables y respetuosos, especialmente cuando hablamos de temas tan delicados como la salud mental y las adicciones. Nuestro objetivo debe ser informar, entretener y generar conciencia, pero siempre desde una perspectiva ética y responsable. Ahora, después de este análisis profundo y lleno de sentimientos, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero hemos explorado los rumores sobre la posible adicción de Can Yaman, entendiendo que solo son rumores y que no debemos juzgar. Luego hemos analizado la relación de amistad y la química especial que existe entre Can y Demet Özdemir, desde su trabajo en Erkencicus, recordando la magia que compartieron en la pantalla y el cariño que muchos fans les tenemos. Después hemos especulado sobre el posible papel de Demet como apoyo emocional para Can, imaginando la fuerza de la amistad en un momento difícil. Finalmente hemos recordado la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional en caso de problemas de adicción, enfatizando la importancia de la empatía, el apoyo y la comprensión. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet podría ser una buena influencia para Can? ¿Qué opinan sobre los rumores de adicción? ¿Cómo creen que podemos, como comunidad, apoyar a nuestros actores favoritos? Compartan sus opiniones. Recuerden que el diálogo y la reflexión son fundamentales. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir explorando el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más salseo del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.